días, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión número 85 de La Ley del Uno. Estamos por el libro número 5, específicamente en la página marcada con el número 51, para los que están siguiendo la lectura no en directo, así que en diferido, por alguno de los canales de comunicación, el canal de YouTube Viajeros Despiertos. Ahí están todos los videos en orden para los que quieran entonces buscarlos y poder escuchar las lecturas de estos libros. Estamos en el fragmento 13, hemos tocado varios temas. Este material es material personal que ellos no incluyeron en los primeros 4 libros porque pensaron que no era necesario, pero finalmente cuando terminaron el trabajo y el contacto con Ra decidieron hacer este 5.º libro para no dejar nada fuera y que cada uno se sirviera de la información en la medida de sus gustos. Bienvenida María, ¿cómo estás? Entonces, dice el fragmento número 13, sesión 24, del 15 de febrero de 1981, y comienza hablando Jim y dice: la siguiente información se refiere a 2 de los acontecimientos de los que más se ha especulado en el mundo de la ufología en este país. El primero se refiere al supuesto encuentro cara a cara entre extraterrestres y el entonces presidente Dwight Eisenhower y algunos militares de alto rango de la base Edwards de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en California en febrero de 1954. El segundo incidente se refiere a un ovni que supuestamente se estrelló en las cercanías de Roswell, Nuevo México, cuya tripulación extraterrestre murió. Además, se rumorea que sus cuerpos fueron depositados en el hangar número 18 de la base aérea Wright-Patterson en Ohio. De nuevo, sucumbimos a la tentación de solicitar información que a nivel superficial parecía sumamente interesante, pero que en realidad no iba a aportar nada que pudiera favorecer la evolución de mente, cuerpo y espíritu. Y hubiéramos perdido el contacto con Ra porque su contacto de banda estrecha, como lo llamaban, se centraba exclusivamente en ayudar a nuestra evolución y no a revelar las complejidades transitorias sobre la manera en que determinados grupos despliegan sus juegos en esta ilusión. Entonces ya se ha hablado un poco de cómo Ra quería justamente apuntar hacia la información que ayudara al despertar de conciencia y a la evolución de la conciencia. La ufología lo consideraba como algo secundario. Dice Carla: en 1962, cuando me uní a Donald para ayudarle a componer el grupo inicial de meditación, que después se convertiría en LL Research, había algunos rumores circulando. Supuestamente, el gobierno sabía toda la verdad sobre los ovnis y ya había tenido contacto con ellos. Existían supuestas conspiraciones que diversas fuentes habían denunciado en público. Hasta hoy, ha habido un flujo constante de profecías y de advertencias sobre el fin de los tiempos y para todos los gustos. Y acá abro un paréntesis hablando un poco de profecías, leyendo los libros de Dolores Cannon, Mundo Convulsionado, Convoluted Universe, el universo convulsionado, perdón. Ella comenta en ese libro cómo a través de este uso de la regresión hipnótica tiene contacto con Nostradamus. Y ella escribió en sus libros información que le pasó a Nostradamus, y dentro de esa información estaba el ataque del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Entonces ella había publicado eso en su libro y finalmente cuando pasó todos los medios querían hablar con ella en aquel momento, ¿no? Así que si habrá profecías y bueno, muchas de ellas se han cumplido. Dice aquí Carla: tan solo van cambiando las fechas del Armagedón, que por lo general predicen una desgracia para los siguientes 2 o 3 años. No es que no crea que los ovnis están en contacto con nuestro gobierno, pudiera ser, dice Carla, ciertamente están aquí. Los casos en los que hay indicios de aterrizaje prueban por sí solos que algo que deja su marca sobre el suelo nos está visitando, y los numerosos testimonios y abducidos componen una visión general de contactos entre humanos y extraterrestres que no se puede ignorar. Entonces, aquí abriendo otro paréntesis, un miembro, una chica de nuestro grupo, Awakened Travelers,
me envió unas fotos de unas formas circulares de aparentemente lo que podía haber sido un aterrizaje cerca de la casa de ella, ¿verdad? Entonces me mandó las fotos y realmente me parecen fotos muy buenas y muy claro también, ¿no? Así que en definitiva, si están realizando estos aterrizajes, no todo el mundo, no todas las personas están dispuestas a contar sus experiencias, no todas las personas están dispuestas a salir en público. Hay muchas personas teniendo contacto extraterrestre en múltiples variantes a través del mundo astral, incluso del mundo físico, y visitaciones o visitas, orbes, de todo tipo, mismo fotos y videos de objetos voladores no identificados hay, y la gente me los hace llegar. Algunos los he publicado en nuestro grupo, no todos, porque no para todos tengo el permiso. Así que bueno, ahí vemos muchos de ustedes que sé ciertamente que han tenido varios contactos y que todavía no quieren salir a la luz con eso. Pero bueno, no importa, cada uno en su momento y a su manera, claro está. Dice Carla entonces, ciertamente están aquí los casos en los que hay indicios de aterrizaje prueban por sí solos que algo que deja su marca sobre el suelo nos está visitando, y los numerosos testimonios y abducidos componen una visión general de contactos entre humanos y extraterrestres que no se puede ignorar. Pero pienso que el verdadero tesoro que las entidades de los ovnis nos han aportado es un tesoro espiritual y no un tesoro de este mundo material. Dice, sea cual fuere la realidad física de los ovnis y de los hechos del gobierno, forman parte de la imagen efímera del mundo, parte de esta profunda ilusión. Por el contrario, los mensajes tienen un contenido metafísico que, aunque pasen 10.000 años, no quedará obsoleto ni perderá significado. Por ello, tiendo a responder a ese género de preguntas sobre mundos desconocidos, redirigiendo esos fenómenos hacia la realidad metafísica. También aquí el grupo Rama hace bastante hincapié en esto de los mensajes que son atemporales, ¿verdad? Y no están ahí para traer miedo, sino para advertir, y proponen siempre una solución. Esa es una manera de reconocer un mensaje que proviene de un ser positivo. Dice María, te voy a enviar fotos de orbes singulares, Agustín. Bueno, sí, cómo no. Como te digo, ¿no? Muchas personas están recibiendo visitas de todo tipo. Anoche lo puse en el grupo, empecé a escribir también acerca de eso. Conté cómo me desperté a las 4 de la mañana y tuve que salir porque mi perro quería salir, y afuera cuando miro el cielo y pienso acerca de ellos y pregunto si están ahí, aparecieron los flashes en el cielo. En definitiva, están ahí constantemente, se están comunicando, nos están ayudando y están, por supuesto, queriendo que nosotros demos ese paso para el contacto. Sesión 24 del 15 de febrero de 1981 dice lo siguiente. Y buenos días, Arelda. Dice el interrogador, no dejo de pensar en algo que acabo de leer, aunque quizás no sea muy importante. Me interesaría mucho saber si Dwight Eisenhower tuvo un encuentro, ya sea con la Confederación o con el grupo de Orión en los años 50. Y Raleigh dice, la entidad de la que habláis tuvo un encuentro con formas pensamiento que no pueden distinguirse de otras entidades de tercera densidad. Fue una prueba. Nosotros, los miembros de la Confederación, deseábamos ver lo que ocurriría si esa entidad de orientación sumamente positiva, sencilla, amigable y sin distorsión significativa hacia el poder se topaba con información pacífica y las posibilidades que podrían desprenderse de ellos, ¿verdad? Están haciendo los testigos. Descubrimos que esa entidad no pensaba que los que estaban a su cargo pudieran manejar los conceptos de otros seres y otras filosofías. Así se alcanzó un acuerdo que le permitía seguir su propio camino y nosotros el nuestro, y una campaña muy discreta, como tenemos entendido que lo llamáis, continuaría para alertaros gradualmente de nuestra presencia. Los acontecimientos se han adelantado a ese plan. ¿Tenés alguna pregunta breve antes de que finalicemos? Entonces ven cómo al acuerdo que llegaron
cada uno por su lado, pero que habría una campaña muy discreta, dice, para alertarnos gradualmente de su presencia, ¿verdad? Entonces ahí es que empezaron a salir las películas ya más Star Trek y toda esta serie de películas más con contenido extraterrestre o no terrestre. En definitiva, la información fue llegando de manera subliminal, si se quiere, ¿no? Sin decirnos directamente que todo eso existía, todo lo han mostrado ya. Dice el interrogador. Otra pregunta es, ¿se estrelló alguna vez una nave espacial ocupada por pequeños cuerpos que ahora se conservan en nuestras instalaciones militares? Y dice Ra, no deseamos transgredir vuestro futuro. De facilitar esa información podríamos estar dando más de lo que podríais soportar en la confluencia de espacio-tiempo de vuestro presente. Algo tergiversado con ideas de origen militar y de servicios de inteligencia. Por lo tanto, nos reservamos esa información. En definitiva, esto es casi como decir que sí, ¿verdad? Roswell fue un caso tapado muy famoso. Uno de los tantos donde se recuperaron naves de otros mundos y a través de la ingeniería inversa se alimentó el programa secreto espacial de los Estados Unidos para luego llegar a lo que es hoy o a lo que era hasta algún momento, porque hasta donde tengo entendido está bastante desarmado esos programas o están limitados a la Tierra por lo menos. Seguimos. Fragmento 14, sesión 25, del 16 de febrero de 1981, donde Jim dice lo siguiente. La siguiente información nos proporcionó cierta perspectiva sobre cómo las propias elecciones pueden emplearse en sentido positivo o negativo, incluso cuando parece producirse la interferencia de entidades negativas bajo la forma de lo que muchos trabajadores de la luz llaman ataque psíquico, y que nosotros preferimos llamar saludo psíquico. Preferimos ese término por recalcar que para quien lo experimenta no tiene por qué ser necesariamente una experiencia negativa y que en realidad es directamente proporcional a la forma en que se observa la situación. Si se desea verlo como un ataque grave, entonces la experiencia se convierte en eso precisamente. Sin embargo, también puede escogerse ver al Creador en todas las entidades y en todos los acontecimientos y puede alabarse y escogerse la luz en cualquier situación y así es como se percibirá esa experiencia. Y recordemos que ante el envío de amor para cualquiera de ese tipo de experiencias, el que está del otro lado, el amor ese no lo quiere recibir, lo despolariza, ya lo hemos visto en los libros anteriores, y por supuesto el ataque eventualmente cede. Dice, cuando se realiza esta última elección, entonces el ataque psíquico se convierte en una gran bendición, en el sentido de que ofrece a quien lo sufre una gran oportunidad para ver al Creador allí donde eso puede resultar más difícil de conseguir. Y una vez que se logra, desarrolla una fortaleza espiritual mucho mayor de lo que puede desarrollarse habitualmente sin ayuda de la entidad negativa, pues identifica las zonas más débiles de nuestras personalidades mágicas, nuestras personalidades mágicas. En definitiva, es muy fácil amar a los amables, pero lo más difícil es amar a los no tan amables. Entonces ahí es cuando se produce la fortaleza espiritual, ¿verdad? Cuando llegamos a ese entendimiento y cuando podemos ver a todos como parte del Creador. Y sigue diciendo Jim, los ataques psíquicos solo pueden realizarse por entidades negativas que potencian las elecciones de nuestro propio libre albedrío con distorsión hacia el servicio al yo en pensamiento o en comportamiento, ¿verdad? Entonces, solo intensifican aquellas elecciones que nosotros hemos hecho. Todavía, si nos queda un poco de egoísmo, si nos queda algún poco de esas actitudes negativas para con la vida, negativas por decirlo de alguna manera, por identificarlas de alguna manera o de servicio al yo, entonces ellos atacan ese punto y de alguna manera nos hacen ver, nos dejan ver cuáles son nuestras debilidades y nos ayudan a fortalecerlas. Dice aquí, nuestras pobres elecciones, que por lo general reflejan una falta de amor hacia el otro o hacia el propio yo,
se magnifican por la entidad negativa y minan nuestros esfuerzos por buscar la luz y servir al prójimo, hasta que somos capaces de equilibrar la situación con amor, aceptación, compasión, tolerancia y relativismo. Por eso Jesús dijo: no resistáis al mal. Resistir y luchar es ver a alguien o a algo como diferente del propio yo, como diferente del Creador. Ese es el camino negativo. El camino positivo ve y ama a todos como el yo y como el uno. Entonces, cuando se logra ese cambio en la visión hacia los demás, entonces ya se ha logrado gran parte del camino. Y Carla dice al respecto: el trabajo que se me impuso durante este periodo de ataque psíquico fue, como ha señalado Jim, muy útil para centrar mi voluntad y mi atención. Recuerdo sentirme tremendamente apoyada y sostenida en seguras manos a lo largo de todos esos episodios. La clave era reconocer el propio lado oscuro. Creo que la descripción de Dion Fortune sobre cómo abordar a una entidad vampírica, en ese caso un lobo, sigue siendo el ejemplo más directo de la comprensión necesaria para avanzar en esos momentos. Habría que buscar el material de Dion Fortune para ver qué es lo que dice al respecto. Y sigue diciendo Carla: a esa alma sabia se le apareció un lobo, aquí lo va a contar parece, junto a su cama, durante su formación en un ritual de magia blanca occidental. La solución fue atraer al lobo directamente al pecho, amarlo y aceptarlo como al propio yo. Frente al amor intrépido, los poderes de la negación y de la muerte se ven incapaces y acaban disolviéndose. Perdón que moví la cámara con mi pie, ahí lo voy a acomodar, eso. Entonces, frente al amor intrépido, los poderes de la negación y de la muerte se ven incapaces y acaban disolviéndose. Esto es muy importante. Ya lo hemos dicho antes, que lo único que cualquier entidad negativa lo que no quiere verse sometido es al amor. Consideran el amor, lo sienten como si fuera una enfermedad. Entonces, cuando hay algo que no es amor, que viene hacia nosotros o es dirigido hacia nosotros, al responder con amor, eso se anula completamente. Acaba disolviéndose, como dice aquí. Dice Carla: creo que los miembros de RA fueron muy escrupulosos con nuestro grupo, en comparación con otras fuentes que no han mostrado tanta preocupación por agotar el instrumento. El consejo que recibí podría aplicarse a todo aquel que deba administrar cuidadosamente su energía. Y esta es la sesión 25 del 16 de febrero de 1981, donde el interrogador dice o pregunta: ¿qué causa o complejo de causas ha producido el resfriado que padece el instrumento, o sea, Carla? Y dice Ra: esa distorsión hacia la enfermedad ha sido causada por el libre albedrío del instrumento, que aceptó ingerir la sustancia química que llamáis LSD. Hablamos de esto, creo que en la sesión anterior o la otra. A su vez, ese hecho fue cuidadosamente planificado por las entidades que desean acabar con la viabilidad de este instrumento. Dicha sustancia tiene la propiedad de eliminar grandes reservas de energía vital a quien la ingiere. La principal esperanza de la entidad de Orión que provocó esa oportunidad fue que este instrumento perdiera polaridad positiva. Debido a los esfuerzos conscientes por parte del instrumento de utilizar la sustancia como un programador para el servicio al prójimo y para la gratitud, se libró de esa distorsión y el resultado no fue el esperado para el grupo de Orión. Entonces, entendamos a qué nivel se producen las cosas, ¿verdad? Cómo las ciertas tentaciones están puestas ahí por ciertas entidades que no son como en la jerga común se pudiera llegar a pensar, ¿verdad? Demonios o espíritus negativos y cosas así, que no digo que no pudiera llegar a haber algún espíritu negativo en la vuelta, pero vemos claramente que aquí entidades de otro mundo, a través de formas pensamiento, a través de influenciar a ciertas personas, producen ciertas circunstancias, como en este caso el ofrecimiento de una droga
a la persona que estaba haciendo la canalización, con el fin de despolarizarla, de causarle, o en definitiva, de quitarla del trabajo que estaba haciendo, ¿no? Entonces habrá que reforzar la voluntad y la disciplina para aquel que está buscando el camino del ascenso espiritual. Dice, la segunda esperanza residía en que hiciera un posible mal uso de los medios más poderosos de la transmisión de energía entre vuestras gentes en el ámbito de las distorsiones del complejo corporal. No hemos hablado hasta ahora de los diversos tipos de bloqueos y transferencias de energía, tanto de carácter positivo como negativo, que pueden tener lugar debido a la participación en vuestro complejo de acciones de reproducción sexual. Y ya hemos hablado acerca en algún momento de las transferencias de energía, tanto positivas como negativas, que se pueden dar en la relación sexual. Sin embargo, dice Ra, esta entidad es muy fuerte, con muy poca distorsión en la energía del amor universal del rayo verde. Por ello, ese plan concreto tampoco surtió efecto, pues la entidad continuó dando de sí misma en ese contexto, de una forma abierta o del rayo verde, antes de tratar de engañar o de manipular al prójimo. Bien, creo que hablamos aquí acerca de la relación de ella con Jim y con Donald. Ya lo hablamos en la sesión anterior, me imagino que se refiere a eso. Ella fue sincera en cuanto a sus sentimientos con Don, y lo que ocurría a través de un consenso entre los tres, ¿verdad? Dice aquí, la única distorsión que seguía siendo posible, ya que esta entidad no tenía intención de perder armonía y no iba a cesar de compartir universalmente el amor bajo los efectos de esa sustancia química, era simplemente agotar tanta de su energía como fuera posible. Esta entidad tiene una fuerte distorsión hacia la actividad, lo que ha tratado de superar por un tiempo, dándose cuenta de que no era la actitud más idónea para este trabajo, ¿verdad? Era una persona muy activa, pero tenía que conservar sus energías, dado todos estos acontecimientos que la estaban afectando. En este ámbito en particular, dice, la ingestión de esa sustancia realmente causó distorsiones alejadas de la viabilidad, debido a la actividad y a la falta del deseo de descanso. Este instrumento se mantuvo despierto durante mucho más tiempo del conveniente. Por eso se perdió mucha energía vital, haciéndole inusualmente susceptible a infecciones como la que sufre ahora. Todo esto comenzó por el tema del resfriado, ¿verdad? Dice el introductor, la segunda pregunta que tiene el instrumento es ¿cómo puede revitalizarse mejor no solo ahora, sino también en el futuro? Y Ra le dice, este instrumento es consciente de las necesidades básicas de su constitución, que son la meditación, la aceptación de las limitaciones, las experiencias de felicidad mediante la relación con otros, además de experiencias de belleza, como a través del canto y el ejercicio con gran contacto, siempre que sea posible, con las fuerzas de vida de segunda densidad, o sea, los animales, especialmente la de los árboles, que también son de segunda densidad. Esta entidad necesita también tomar conciencia de un consumo moderado pero regular de alimentos. El ejercicio se aconseja en un momento bastante temprano del día y al igual que en un momento tardío antes de acostarse. Entonces, en definitiva, estamos hablando de revitalizarse, y si rebobinan luego lo que acabo de decir, van a ver cuáles son las mejores maneras para revitalizarse. Esto no es solo para Carla, sino para todos en general, ¿no? El estar feliz, el ejercicio, el contacto con la belleza, el contacto con la naturaleza, los árboles, los animales, todo eso hace que nuestro sistema inmunológico se incremente, se ponga más fuerte, y así nada nos va a afectar. Muy por el contrario de lo que está ocurriendo en este mundo en muchos lugares a través de estas cuarentenas, que lo único que hacen es alejar a las personas de la naturaleza y demás, y de la felicidad, porque es una carga de estrés muy grande, porque la gente está perdiendo sus empleos y demás, ¿verdad? Justamente hay que entender cómo funciona nuestro sistema inmunológico, que es pura ciencia. No estamos hablando ni siquiera de demasiada metafísica al respecto. Creo que cualquier persona podría entender y darse cuenta que si estamos estresados, nuestro sistema inmunológico va a disminuir, y si estamos felices, nuestro sistema inmunológico va a aumentar, y por eso si
nos contrajéramos cualquier tipo de virus sería simplemente algo leve. Pero, por el otro lado, cuando las personas están en estrés, infelices, mal alimentadas, mal dormidas, etcétera, etcétera, por supuesto que cualquier cosa que agarren va a ser muy fuerte. Así funciona, así de fácil es. Dice el interrogador, la tercera pregunta que desea hacer es, ¿cómo pueden Don y Jim ayudar a revitalizarle? Y dice Ra, esta no es una pregunta apropiada para una respuesta completa. Tan solo podemos decir que estas entidades son sumamente meticulosas. Podemos añadir que debido a la distorsión de ese instrumento hacia el desequilibrio en esta confluencia de espacio-tiempo, sería conveniente que estuviera en compañía durante los ejercicios. Bien. En algún momento hablamos del científico Masaru Emoto, que fue el que estudió las moléculas de agua a las que se le pasaba diferentes tipos de energía, ¿verdad? La energía del amor, la energía de la paz y también la energía del odio y otras energías negativas. Y se veía cómo eso afectaba a las moléculas, y cuando se congelaban, cuando se hacía la visión a través del microscopio, entonces se veía la belleza de aquellas moléculas que habían recibido amor y la no belleza de las que no habían recibido amor o habían recibido los sentimientos contrarios, ¿no? Entonces nuestro cuerpo tiene un gran contenido de agua y en general cada vez que recibimos esa energía negativa está afectando nuestra estructura molecular. Así que a mantenerse felices, a escuchar música, contacto con la naturaleza y mucha alegría. Fragmento 15, sesión 26 del 17 de febrero de 1981, y siguen hablando de la ingestión del LSD. Vamos a saltar esas cuestiones porque son bastante, en este caso, personales de Carla. Vamos a seguir con el fragmento 16, sesión 27 del 21 de febrero de 1981. Dice Jim, a finales de 1980, justo antes de unirme a Doña Carla, viajé a una zona de Portland, Oregon, para trabajar con Paul Shockley y la Aquarian Church of Universal Service, que es la iglesia acuariana de servicio universal. Y dice Jim, la experiencia en sí misma fue feliz y proporcionó también el catalizador que finalmente me haría llegar a Kentucky y unirme a LL Research. Después de 2 meses en Oregon, decidí pasar un fin de semana solo para pensar sobre una oportunidad de ganar una cantidad de dinero que se me había presentado mediante uno de los miembros de la iglesia acuariana. Bastaron 30 segundos de meditación durante el fin de semana para que el mensaje más lúcido de volver con Don y Carla se me presentara a través de mi cielo interior. Así que dije adiós a mis nuevos amigos y volví a Louisville. 3 semanas después comenzó el contacto con Ra, y cuando Paul Shockley tuvo conocimiento de la naturaleza del contacto, formuló 2 preguntas para el complejo de memoria social Ra. La respuesta a la segunda pregunta es especialmente interesante para nosotros, porque parece sugerir los medios por los que se construyeron algunas de las pirámides de Egipto. Y dice Carla, en 1986 fuimos invitados por Shockley a la conferencia Amistad y finalmente conocí a ese canal, a esa persona, que transmitía una fuente llamada Toma de Conciencia Cósmica. Era un canal muy sincero y valiente, puro en su deseo de servir. Creo que es una lástima que las preguntas planteadas a ese canal durante cierto tiempo hayan alterado y empeorado la calidad de la información recibida. Como ocurre siempre en estos casos, la causa fue una fascinación por material temporal. Pienso que son las preguntas planteadas a ese canal excelente las que hicieron bajar el nivel metafísico de las transmisiones. Por eso es importante entonces para los que estén siguiendo este trabajo el dar o el hacer preguntas importantes relativas al crecimiento espiritual y no tanto a lo no importante, ¿no? O a lo temporal, como dice aquí. Dice la sesión 27 del 21 de febrero de 1981. Y aquí el interrogador dice, Jim se ha sentido obligado a plantear 2 preguntas que le ha formulado Paul Shockley. Así que las voy a plantear en primer lugar, en caso de que quisieras responderlas antes de que comencemos.
La primera pregunta es, Paul Shockley canaliza actualmente, eso era en el año 1981, la misma fuente que canalizó Edgar Cayce, eso no lo sabía, y ha recibido la información de que participó en el diseño y construcción de las pirámides egipcias. ¿Podéis indicarnos cuál fue su función en esa empresa? Y Raleigh dice, esto ocupó en vuestra continuidad de espacio-tiempo 2 períodos y 2 vidas. La primera, de naturaleza física, trabajando con entidades de la Confederación en lo que conocéis como Atlántida, hace aproximadamente 13.000 de vuestros años. Ese recuerdo está integrado en el inconsciente del complejo mente-cuerpo-espíritu de esa entidad, estamos hablando de Paul Shockley, debido a su gran deseo de recordar el servicio de sanación y polarización mediante los mecanismos del cristal y de la carga del sanador. La segunda experiencia comenzó aproximadamente 1000 años después, durante la cual esta entidad preparó, en parte, la conciencia de los habitantes de lo que ahora llamáis Egipto para que pudieran ofrecer el llamamiento que permitió que los de nuestro complejo de memoria social caminaran entre vosotros. Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo, lo que hace también es que mejora o trabaja en este llamamiento que los humanos podemos hacer, que tenemos capacidad de hacer a entidades de otros mundos, a seres de otros mundos, para que vengan y caminen entre nosotros, ¿verdad? Dice, durante aquella vida, esa entidad fue sacerdote y maestro y consiguió recordar bajo una forma semidistorsionada los aprendizajes e enseñanzas de las experiencias piramidales atlantes. De esa manera, esa entidad se convirtió en un constructor del pensamiento arquetípico de la ley del uno con distorsiones hacia la sanación, que ayudaron a nuestro pueblo a traer ese pensamiento a la manifestación física. Interesante. Dice el interrogador, la segunda pregunta es, 2 puntos. Paul ha recibido también información de que había otros seres que ayudaron en la construcción de las pirámides, pero que no se materializaron completamente en tercera densidad. Se materializaron desde la cintura a la cabeza, pero no desde la cintura a los pies. Y la pregunta es, ¿existieron tales entidades? ¿Ayudaron a la construcción de las pirámides? ¿Quiénes eran? Y Raleigh dice, considerad la infinidad inteligente presente en la concentración del estado de la vida y del ser a medida que se codifica en energía inteligente. Gracias a las impresiones de pensamiento de los que ayudan a la piedra viva a adoptar un nuevo estado de ser, la liberación y el uso de la infinidad inteligente durante un breve periodo comienza a absorber todas las dimensiones consecutivas o entrelazadas, ofreciendo así breves vislumbres de los que proyectan su pensamiento hacia el material. Esos seres comienzan, pues, a materializarse, pero no permanecen visibles. Esos seres eran la forma pensamiento o manifestación visible en tercera densidad de nuestro complejo de memoria social cuando ofrecíamos contacto desde nuestra infinidad inteligente a la infinidad inteligente de la piedra. Entonces, por muchos años hemos escuchado esta historia de que los políticos no nos quieren decir la verdad porque no estamos preparados. Entonces creo que después de leer un fragmento como este, hasta yo pensaría que muchos seres humanos no están preparados, porque incluso muchos grandes científicos con grandes posgrados de grandes universidades de este mundo, los PhD famosos de Egipto que han descubierto tantas cosas, nos siguen diciendo y siguen creyendo que arrastraron piedra tras piedra para hacer esas pirámides. Entonces, no estoy aquí emitiendo un juicio, sino una observación de algo que ocurre claramente en nuestro mundo, ¿verdad? Todavía no quieren aceptar
otros métodos de energía más que los que ellos conocen. Entonces quieren explicar una construcción tan atípica, tan increíble, con los métodos que ellos utilizaron. No son capaces de pensar fuera de la caja, ¿verdad? Como se dice en la jerga, out of the box, y buscar nuevas opciones o nuevas posibilidades, o dejar abierta siquiera la puerta para lo que no conocen, ¿verdad? Entonces, he aquí la preparación personal, espiritual, he aquí la preparación para el contacto, la expansión mental que se requiere para entender todos estos conceptos, para estar listos para un futuro contacto. Voy a leer antes de seguir lo que me han puesto por aquí. A ver qué dice. Había leído hasta lo de María, que iba a poner fotos de orbes. Sarelda, buenos días. Alicia anda por aquí. María Carballo, hola, hola. María del Verdún también está por aquí. Buenos días. Y ¿cómo estás? Dicen, bueno, llueve en Maldonado. Bueno, aquí no llueve, ha llegado a los 50 grados centígrados, pero bueno, se lleva bien igual. Buen día, dice Ana Elena. Hello Dimple, how are you? Y Sarelda dice por aquí, voy a bajar un video en el grupo, ahora que hablamos del amor universal, es muy importante amarnos, inclusive a los seres que consideramos negativos, por supuesto. No podemos cambiar o no podemos pretender cambiar este mundo con tanto odio como lo podemos ver a nuestro alrededor, con más odio, ¿verdad? Entonces hay que amar todo lo que hay, aceptar y de esa manera poder darle giro a la situación. Somos un planeta agua, un planeta donde vivir emociones, así es. Ana Elena dice, Sarela por aquí, el LSD es lo que usaba en el proyecto MK Ultra para programar a las personas. Bien, no lo sabía. Y hablan aquí de respiración holotrópica, lo de Stanislas Grof. Había escuchado acerca de la respiración holotrópica, pero nunca lo he hecho, ni tengo demasiada información tampoco. Hola Ninoska, buen día. Entonces, seguimos, vamos a leer un fragmento más antes de terminar la lectura. Y como dije antes, hay que aprender a leer entre líneas, tomar un poquito de aquí, un poquito de allá, ver qué resuena, qué no resuena, y ir creando nuestro propio criterio, ¿verdad? Fragmento 17, sesión 29, 23 de febrero de 1981. Empieza Jim diciendo, Ra había aconsejado a Carla que no realizara nunca ningún tipo de sanación física, porque su propia energía física era siempre muy débil y tal sanación podría agotar aún más sus bajas reservas de energía. Carla dice, desde que era niña he tenido cierta extraña capacidad para sentarme con alguien y manteniendo en contacto en nuestras manos poder despejar parte de la confusión mental o física de esa persona. Nunca he analizado lo que hago o cómo hacerlo mejor, confiando más bien en mi propio instinto para saber el momento oportuno para hacerlo. Quizá debería profundizar en ello, dice Carla, pero siempre lo he sentido como un don muy marginal, no como mi camino central. Creo que si tengo alguna capacidad de curación consiste precisamente en mi capacidad de escuchar. Siempre, cuando alguien viene para pedirme consejo en privado, pienso en ese momento como si se tratara de una sesión de escucha y me veo a mí misma como un oyente espiritual. Una gran parte del proceso de sanación se produce ya en el mismo momento en que una persona expresa profundamente algo a otra en una atmósfera de protección. Quien escucha simplemente permite a la persona escucharse a sí misma y tengo un instinto muy profundo para eso. Por eso he concentrado en esa actividad mis propios esfuerzos para convertirme en mejor sanadora. Escuchar es todo un arte y creo que empieza por el modo en que nos escuchamos a nosotros mismos. Existe una tremenda fortaleza en conocer plenamente el propio yo, el lado oscuro, tanto como el que reconoce la luz del comportamiento cotidiano. Y que me parece muy importante esto, ¿verdad? Porque si las personas reprimen o reprimimos muchas cosas, no decimos, y eso queda guardado y se transforma en una energía atrapada que por supuesto después se vuelve materia, ¿no? Entonces
o se expresa en alguna parte de nuestro cuerpo según corresponda. Y el hecho de hablarlo, el hecho de decirlo, el hecho de encontrar a alguien que pueda ofrecer una oreja, ¿verdad?, para escuchar, es muy importante. Y ahí comienza la sanación. Dice Carla, cuando somos finalmente capaces de soportar la propia y verdadera naturaleza y pasar por todo el doloroso proceso de renuncia al orgullo que prefiere ignorar la miseria interior, nos hacemos más capaces de amar y de perdonarnos a nosotros mismos. Con frecuencia, creo que sentimos nuestro fracaso en mostrar comprensión y benevolencia hacia el prójimo, pero cuando eso ocurre podemos estar seguros de que la causa primera e inmediata de esa implacabilidad exterior se encuentra en el interior, en el rechazo del yo a reconocerse en su totalidad. Interesantes palabras. Dice entonces este fragmento 17, vamos a leer la sesión 29 del 23 de febrero de 1981, donde el interrogador dice lo siguiente. El instrumento tenía una pregunta. Si hay tiempo para una pregunta breve, voy a leerla. Carla no desea realizar un trabajo de sanación física. Hace ya un equilibrado espiritual mediante las manos. Y la pregunta es, ¿puede leer el material de sanación privado sin que realice sanación física? Supongo que lo que quiere decir es si puede leerlo sin que le cree problemas para su patrón vital. No desea incurrir en una pérdida de polaridad positiva. Puede leer el material bajo esas condiciones porque ellos estaban recibiendo, recordemos, entrenamiento acerca de la sanación. Y dice Ra, vamos a hablar brevemente, pues tratamos de conservar las energías vitales del instrumento durante el periodo de 3 meses que hemos mencionado. Esta entidad tiene un historial de experiencia de sanación a otros niveles además del físico. Por tanto, es aceptable que lea ese material. No obstante, el ejercicio del fuego no deberá practicarse nunca por este instrumento, pues se emplea en la forma más poderosa de sanación física. Ese es el ejercicio del fuego. Dice María, totalmente de acuerdo, escuchar con amor es sanar el problema de la víctima. Así es. Stancilias dice, investigó como neurólogo con el LSD y luego experimentó mejores estados de conciencia con la respiración y promovió la respiración holotrópica. Gracias, no lo sabía. Voy a tomar un poquito de té. Y todavía tenemos tiempo para un poquito más. Vamos a seguir. Fragmento 18, sesión 30, 24 de febrero de 1981. Jim dice, un tipo relacionado con Cosmic Awareness Communications en Washington estaba desarrollando y distribuyendo una máquina que supuestamente aumentaba la salud y el bienestar general, y quisimos preguntar a Ra si eso podría ayudar a Carla. La respuesta sugirió en realidad que el campo magnético de Carla era algo inusual y muy probablemente constituido de esa forma poco habitual para permitir el contacto específico con Ra. Ese inusual campo magnético ha sido una fuente de inconvenientes frecuentes con cualquier equipo electrónico que Carla ha utilizado de manera habitual. Suele romperlos con tan solo tocarlos. No puede llevar relojes de cristal de cuarzo y tenemos muchas grabadoras que funcionan solo en parte, dispersas por distintos rincones de la casa. He escuchado esto, sí que hay personas que interfieren mucho con los aparatos electrónicos y los rompen. Dice Carla, es un argumento para una buena historia, pero puede llegar a ser frustrante tener una energía que estropea los aparatos electrónicos. No me divierte en absoluto estropear las cosas. Lo único que quisiera es destruir los propios dispositivos que me permiten... lo último que quisiera es destruir los propios dispositivos que me permiten comunicarme. Y mi tendencia a sentir diversas energías extrañas a veces ha sido un don muy mal recibido.
Recuerdo que un par de ocasiones mi capacidad para percibir alguna que otra frecuencia oculta me ha puesto en el camino de personas muy enérgicas que han decidido que debía trabajar con ellas. Naturalmente he resistido a todas estas peticiones de ayuda que no deseaba aceptar, pero verdaderamente no me gusta el hecho de tener que convencer a alguien de que no debo hacer algo. De todas las cosas que he intentado, y son 1 millón o 2, dice por aquí, para mejorar mi estado físico, no hemos encontrado nada que surta resultado. Por lo tanto, los dones del espíritu y de la fe son mucho más eficaces. Así que he perdido relativamente todo interés por los nuevos métodos y aparatos, y me mantengo en oración y en paz, conocedora de la perfección del yo interior. Y la sesión 30 del 24 de febrero de 1981, el interrogador pregunta: Carla, quisiera saber si podéis decirle si ese artículo llamado Polarizador de Sam Millar, con doble L, para los que lo quieran buscar, podría contribuir a su bienestar físico. ¿Es posible? Y Ra dice: al examinar a este instrumento, hallamos anomalías del campo magnético, orientadas hacia nuestras capacidades para encontrar un canal de banda estrecha en su complejo mente-cuerpo-espíritu. Como tal, el polarizador que mencionáis no sería útil. Una lectura cuidadosa del aura de este instrumento por parte de los que tienen ese don y las modificaciones consiguientes de las fuerzas magnetizadoras de ese polarizador podrían ayudar a la entidad SAM a crear un polarizador específico que quizás pudiera favorecer al instrumento. Sin embargo, sugerimos que no se incluya en estas sesiones ningún material eléctrico o magnético que no sea necesario para grabar nuestras palabras, pues no deseamos añadir distorsiones innecesarias. Vemos cómo esta información que ellos reciben es energía, en definitiva, que se ve distorsionada por otros aparatos electromagnéticos. Y vemos cómo Carla tiene la energía que tiene y nace con esa energía, porque específicamente nace para realizar el contacto con Ra, ¿verdad? Eso se planeó incluso desde vidas anteriores, lo vimos en una sesión pasada, de cómo ellos tres ya habían tenido vidas anteriores preparándose para esta comunicación que lograron hacer en los años 80 con Ra. Bueno, eso es todo por hoy. Aquí María Valle dejó un enlace para la respiración holotrópica, para los que lo quieran ver. Les voy a dar una mirada a ver qué es. Hay tanto para aprender, muchas cosas lindas. Y sé que la respiración es muy importante y lo enseña también el grupo Rama y lo muestra de que ni siquiera sabemos respirar correctamente, ¿no? Tenemos una respiración muy ligera, muy corta. No llenamos nuestro cuerpo de aire, que ese aire es energía, es luz en definitiva, así que bastante importante aprender a respirar, aunque pareciera increíble, ¿no? Les mando un abrazo muy grande, un beso, que pasen bien y nos vemos mañana si Dios quiere. Chao, chao.